para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Como siempre nos sentimos contentos, dichosos, alegres, agradecidos que nos permitan sintonizarnos, que nos permitan entrar ya sea a sus hogares, a su trabajo, a su medio de transporte, donde nos están sintonizando en cualquier lugar del país a través de los medios digitales que tiene la radio. Hoy vamos a ver un tema de más interesante, vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con el periodo donde están nuestros hijos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de que nosotros como padres tenemos que ayudarles a nuestros hijos a descubrir su vocación. ¿Cuál es el tema? Ayudemos a nuestros hijos a descubrir su vocación. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Miren, esto salió hace poco, la semana pasada tuve una conversación con mi hijo menor. Él ya es una persona de 31 años. Y platicando con él y hablábamos de cuando él estaba saliendo de bachiller y tenía que ver qué es lo que iba a estudiar. Entonces me dijo mi hijo, ustedes con papás, pues, me dijo, deberían de orientarnos a nosotros porque es bien difícil que alguien a los 17, 18 años sepa realmente cuál es su vocación si no tiene una orientación de sus papás. Entonces la verdad que nos quedamos pensando con Mirna y dijimos, bueno, la verdad que es buena época para hablar de esto, porque a veces nosotros dejamos muchas veces que nuestros hijos a ellos solos decidan y no les damos una orientación. Entonces, de eso se trata precisamente este programa, de cómo vamos a hacer para tratar de ayudar, orientar a nuestros hijos a que encuentren pues la vocación que ellos ya van a hacer. Y llámese vocación un estudio, llámese vocación que van a hacer una carrera técnica, una carrera profesional o algún oficio. O sea, de todo estamos hablando, incluso, si Dios quiere, pues una vocación sacerdotal. Pero nosotros tenemos como padres de familia ayudarlos. Pero vamos a empezar este programa y lo primero que vamos a hacer es entregarlo para que sea el Espíritu Santo el que retome y nos haga entender el mensaje que hoy a través de este medio nos tiene preparados a todos. Así que, ¿dónde están? Me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hoy te damos gracias primero que nos permites haber amanecido. Te damos gracias que nos permite respirar, ver la luz de ese sol. Tantas maravillas que nos das en el día a día. Hoy queremos invocar al Espíritu Santo para que se derramen todos los que estamos en sintonía con este programa, con esta radio, y que podamos a través de ese el Espíritu Santo que nos haga entender, que nos haga hacer vida la palabra y que podamos encontrar esa orientación que a veces como padres de familia necesitamos tanto y que muchas veces por el ajetreo, por las ocupaciones, no lo hacemos. Hoy queremos hacer un alto para pedir a ese Espíritu Santo que se derrame en todos los que estamos enlazados a través de este medio. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y alabado seas eternamente. Bueno, entonces, como les digo, es un tema de más interesante y sobre todo vamos a orientarlo pues a nosotros los padres y también para que nuestros hijos entiendan. Fíjense que ese llamado de atención que nos hizo nuestro hijo, nos puso mucho en qué pensar. Nosotros como padres de familia tenemos unas grandes ilusiones para nuestros hijos. Deseamos que se desarrollen de la mejor manera en su vida. Queremos que sean, no sé, si nosotros no hemos podido estudiar, queremos que sean personas que estudien, queremos que sean personas exitosas, queremos tantas cosas para ellos. Y muchas veces los estamos dejando como solos, no los estamos acompañando. ¿Por qué etapas pasa todo esto? Miren, a nuestros hijos nosotros desde que están pequeños los tratamos de proteger, de cuidar. Cuando son adolescentes e incluso ya cuando ellos son personas mayores, nosotros como padres siempre vamos a ser padres para ellos. Siempre lo vamos a ver como aquellos niños, como aquellas personas a las cuales tenemos que proteger. Entonces, dentro de este caminar que nosotros hacemos a lo largo de la vida, dentro de este caminar que nosotros hacemos con nuestros hijos, hay una parte bien interesante y que es la que nosotros tenemos que saber cómo orientar hacia ellos. Tenemos que ayudarlos a descubrir cuál va a ser la vocación, va a ser, como les digo, esa vocación hacia alguna profesión, hacia algún estudio técnico, hacia alguna habilidad que ellos tienen
pero tratar de irlos orientando. Y es que lo que nosotros como padres tenemos que hacer es acompañarlos en ese proceso. Si Dios, por ejemplo, nos dio la bendición de que nuestros hijos puedan llegar a salir en este momento de un bachillerato, que tengan 17, 18, 19 años, no sé cuántos años, pero si nos ha dado la fortaleza de darles estudio, de que lleguen esa habilidad, o incluso si no hemos tenido la oportunidad de darles estudios, pero sí pueden tener la habilidad de tantos oficios, de tantas cosas que hay en la vida, entonces nosotros deberíamos de como padres de familia darles un acompañamiento. Por eso precisamente en este programa queríamos hablar de eso. Descubramos, ayudemos a descubrirle la vocación a nuestros hijos. Y nos vamos a enfocar en una parte, digamos, llamémosle técnica, en una parte universitaria y en una parte de algún oficio que nosotros queramos o que nosotros vayamos a ver. Ojo, y vamos a partir de esta premisa que es bien importante para poder dimensionar lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que hacer énfasis en ayudarles a nuestros hijos. Tenemos que ver cómo les vamos a ayudar, no les vamos a imponer. Eso es bien importante, porque muchos padres de familia decimos, yo quiero que mi hijo estudie esto, yo quiero que mi hija sea esto. No nos corresponde a nosotros. A nosotros como padres nos corresponde orientarlos, darle las opciones que pueden haber, darle los pros y los contras. ¿Qué tenemos? Claro, nosotros qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos que leer un poco, tenemos que averiguar un poco para poderles dar una adecuada orientación. Hay una parte bien interesante de todo esto y es que a veces nosotros para definir esa vocación la definimos desde el punto de vista humano. Entonces lo pensamos nosotros, yo creo que mi hijo o mi hija tiene que hacer esto. Y muchas veces dejamos de lado al Señor. O sea, no dejamos que el Señor mismo nos acompañe en este proceso de nuestra vida. Y ese es el primer error que hemos cometido los padres de familia. Y cuando les digo que hemos cometido, todos en algún momento de la vida lo hemos hecho. No dejamos que el Señor nos acompañe en esas decisiones bien importantes de nuestra vida. Y una decisión muy importante es ayudarles a nuestros hijos. Así que esa es la primera parte. Pero definamos qué es una vocación como tal. Definamos qué es una vocación. Vayamos al diccionario y nosotros encontramos esta definición, miren, sencilla. ¿Qué es lo que dice? Una vocación es una llamada interior que la persona suele descubrir en la etapa de su juventud, cuando la persona decide formarse en un área en concreto para poder trabajar en el futuro en un sector determinado. Poco complicada la definición, pero aclarémosla un poquito más para que la podamos entender, para que la podamos hacer razonar, digamos, un poco. Fíjense, la vocación, todos en algún momento de nuestra vida, en nuestra juventud, nos llama algo a lo cual queramos hacer, a lo cual queramos descubrir. Y generalmente esto se da en la etapa de la juventud, la etapa de la juventud que está después de la adolescencia, cuando está aquel muchacho en esa etapa de la rebeldía, en esa etapa que él quiere encontrar su propia identidad. Todos en ese momento tenemos algunas ilusiones, tenemos algunas metas, queremos ver hacia lo que queremos alcanzar. Todos hemos pasado por esa etapa. A veces tenemos ilusiones que son demasiado irreales, pero sin embargo nosotros hemos tenido conocimiento de personas que soñaron bastante, que se propusieron hacerlo y que lo lograron. En los periódicos podemos encontrar, por ejemplo, que hay salvadoreños, y yo hace como unos 6 meses leí la historia de una persona salvadoreña que está trabajando en la NASA. Y entonces cuando uno lee esas historias dice, vaya, cómo es la situación. O sea, tienen ilusiones y lo acaban de hacer. Hace poco tenemos una compatriota acá que es científico. Y uno dice científico, pero científico solo tiene que ser en las grandes ciudades y todo. No, en todos lados. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a descubrir. Pero también hay tantas vocaciones como por ejemplo la del sacerdocio. Nosotros en nuestra parroquia estamos viendo de que ha servido para llevar a muchas personas que están estudiando en el seminario y vemos a los jóvenes, personas muy jóvenes, que han tomado esa decisión y están tratando de orientarse, están tratando de llegar al camino de la vocación del sacerdocio para servir al Señor. Entonces todo eso
Es lo que nosotros llamamos una vocación, aquello que tenemos el llamado hacia lo que nosotros tenemos, hacia lo que nosotros nos gusta hacer. O sea, que la definición de vocación, ¿qué es lo que está implicando? Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Se lo repito, una vocación implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Qué mejor forma de descubrir esto acompañado de la mano del Señor, ¿no creen? O sea, descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde voy en la parte profesional, en la parte de mi desarrollo profesional, pero no se olviden, tienen que estar acompañados del Señor. Entonces, la importancia de definir este futuro es lo que viene el apoyo que nosotros tendríamos que dar a nuestros hijos. Ahora, no todas las personas, no todos los jóvenes van a encontrar su vocación de la misma manera. Hay quienes lo reconocen de una forma temprana. De allí descubren cuáles son sus habilidades laborales. Hay en cambio a otras personas que les cuesta, porque la misma naturaleza humana así es. No todos somos iguales, entonces no podemos decir un parámetro determinado, así lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Nosotros como padres de familia, número uno, que lo más importante, tenemos que confiar en que Dios nos va a acompañar para descubrir, para ayudarle a descubrir a nuestros hijos esta vocación. Y es que en la misma palabra de Dios está. Él mismo nos ha dejado un legado donde nosotros podemos apoyarnos. Porque a veces nosotros como padres humanamente no tenemos ni la más mínima idea qué es lo que nuestros hijos o cómo orientarle a nuestros hijos para que descubran qué es lo que quieren hacer. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Hay una lectura de un solo versículo en el Salmo 32. Salmo 32 en el versículo 8. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, mis ojos te seguirán y seré tu consejero. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí tenemos la primera promesa del Señor. ¿Qué nos dice? El Señor nos dice que Él va a ser nuestra fortaleza, tanto para nosotros como padres de familia, como para con nuestros hijos, en irse su caminar. Entonces tenemos que apoyarnos ante el Señor. ¿Cómo nos apoyamos ante el Señor? Bueno, leyendo su palabra y yendo al Santísimo a pedirle el discernimiento, a pedirle al Señor que nos oriente, a dejar que Él nos diga hacia dónde vamos a llegar. Y por eso es que a veces nosotros hablamos de vocaciones sacerdotales. Por ejemplo, las vocaciones sacerdotales son ese llamado que nos hace el Señor y que a través de ese llamado se decide para emprender un camino. No todos, como les digo, no todos estamos llamados a una vocación sacerdotal, pero también podemos tener llamados de diferente índole. Llamado tal vez a ser un buen mecánico, llamado tal vez a ser un buen carpintero. Hoy que tanto faltan en nuestro país personas que puedan trabajar la carpintería. O sea, hay tantas cosas, un llamado, por ejemplo, a ser un buen agricultor, a tratar de sacar adelante esa tierra que nos da de comer. Hay tantos llamados. No necesariamente todos van a ser un llamado para ser grandes profesionales. Porque en esta vida necesitamos de todo. Necesitamos de todo. O sea, no únicamente pensemos en que a través de ser un gran profesional nosotros nos vamos nos vamos a proyectar y nosotros vamos a triunfar en la vida. No. O sea, a ver, yo conozco y lastimosamente conozco a muchos profesionales que estudiaron algo y que se sienten frustrados porque no era lo que ellos querían hacer. Por ejemplo, yo conozco el caso de un amigo, que él es un muy buen profesional, y de repente la ilusión de él era que su hijo siguiera los mismos estudios que él había tenido y trataba de orientarlo a eso, pero su hijo la vocación que tenía era ser chef, ser cocinero. Y entonces en ese sentido, miren, yo me recuerdo, esto fue hace muchos años, yo recuerdo que este amigo mío se sentía como desubicado porque su ilusión era otra para con su hijo. Y hoy con el tiempo me platica de su hijo y dice que está feliz en lo que él está haciendo, se siente bien, se siente dichoso. Y vieran qué rico cocina, porque hace unos platillos bien exquisitos. Entonces, esa es su verdadera vocación. Y eso lo ha llevado a este joven, hoy ya pues un poco más adulto, a muchos lugares.
Y se ha desarrollado, ¿por qué? Porque está haciendo lo que a él le gusta. Entonces, en esta lectura que hemos encontrado una promesa que nos hace el Señor. Nos dice, Él va a ser nuestra fortaleza. Él nos va a guiar, nos va a aconsejar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para ayudar a descubrir la vocación, por ejemplo, de estudio de nuestros hijos, podremos ayudarlos nosotros en el lugar, digamos, darle las opciones que ellos tengan. Mira, ver qué es lo que está haciendo. Miren, a veces, por ejemplo, las escuelas, hoy está muy de moda eso, las escuelas, los colegios, por ejemplo, están ayudándole a nuestros hijos mediante diferentes técnicas a descubrir diferentes inclinaciones de estudio y de trabajo. Pero sin embargo, no tenemos que olvidar que estas son únicamente herramientas que se nos dan, que nos pueden guiar, ya que nadie va a saber más que su propio hijo a descubrir qué es lo que más le gusta. Entonces, fíjense bien qué interesante. La palabra del Señor nos dice, yo te voy a guiar, yo seré tu consejero. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es recurrir al Señor para que Él nos aconseje. Y después también podemos ocupar los diferentes medios que la sociedad nos está poniendo. Pero nosotros como padres es nuestra responsabilidad ayudarlo, no imponer, ojo, ayudar a nuestros hijos para que ellos descubran su vocación. Nos vamos a ir ahorita a la primera pausa y ya regresamos con este tema tan interesante.
Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. ¿Y de qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Ayudemos a nuestros hijos a descubrir su vocación. Y hemos hecho una lectura del Salmo 32 en el versículo 8, donde nos dice el Señor, nos hace una promesa, nos dice que Él nos va a acompañar y que Él es nuestro consejero. Entonces lo primero que deberíamos de hacer nosotros como padres de familia en este acompañamiento es recurrir al Señor, acordarse de que Él está ahí y tratar de que Él nos vaya a orientar adecuadamente sobre el apoyo que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. Miren, elegir una vocación, elegir una carrera, en el caso de alguien que pueda estudiar en la universidad, no es algo sencillo, pero sí es de suma importancia. Es de suma importancia para el futuro de nuestros hijos, para el futuro que nosotros le vamos a poder dar a nuestro hijo. Ahora, si nos vamos al punto de vista a una carrera universitaria o una carrera técnica, por ejemplo, miren, aquí en el país hay un fenómeno bien interesante. En los primeros ciclos de una carrera universitaria y una carrera técnica, una carrera tecnológica, las aulas están llenas. Lastimosamente, conforme va avanzando los ciclos, como que el número de estudiantes disminuye bastante y hay muchas razones para eso. Hay demasiadas razones. Puede ser de que definitivamente pues las pruebas que les hacen las carreras y todo eso. Pero muchas veces esto se da por la misma situación económica, la misma situación financiera y también se da por enfermedades. Sin embargo, una de las razones de mucho peso, según estaba leyendo en un estudio de unas universidades de acá, es que muchos jóvenes no escogen la carrera que ellos realmente les gusta, no escogen la carrera que ellos realmente que ellos quieren. O sea, no han entendido realmente cuál es la carrera. Entonces, cuando empiezan a incursionar, a pesar del gran sacrificio que han hecho los padres, de repente se dan cuenta que no era eso lo que querían. De repente se dan cuenta de que lo que estaban haciendo no era lo que ellos realmente les gustaba. Y a veces muchas personas de estas se meten a estudiar cosas únicamente con el concepto de que, bueno, es algo común, es algo que no, yo he oído muchos comentarios, no lleva matemática, por ejemplo. Entonces escogen de ese tipo de carreras, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se está dando esta situación mucho. Entonces el sacrificio de sus padres, el sacrificio de los padres para con estos jóvenes, a veces se mira frustrado. Porque a veces el sacrificio de un padre es bastante fuerte. Y si pasa un año, 2 años estudiando algo y de repente decide este joven, no, no me gusta, no entiendo, no me parece, entonces todo ese sacrificio se ve botado. Entonces hay que tener también mucho cuidado y esa es parte que es lo que nosotros como padres de la orientación que tendríamos que dar. ¿Cuál es la palabra clave que debería ser para esto? Es que necesitamos buscar información sobre lo que nuestros hijos quieren seguir estudiando, si es que tenemos la posibilidad de que ellos continúen estudiando. Información tanto adentro como afuera, es decir, la información que tu hijo tenga sobre él, tú ya a estas alturas, ya un joven de 17, 18, 19 años, ya tú como padre de familia sabes perfectamente cuáles son sus intereses, qué es lo que le gusta, en qué parte le miras que tiene más aptitud, más o menos ya vas teniendo la noción. A veces ellos ni siquiera se han dado cuenta, pero tú, sobre todo las mamás, por ejemplo, tienen mucho ojo en esto. Entonces el consejo que siempre se les da a los jóvenes es que estudien algo que les guste hacer. Y aquí hay un consejo bien interesante, porque yo oí una charla donde un orientador decía, mira, para que sus hijos escojan una profesión o un trabajo, tienen que escoger algo que les encanta hacer, aun y cuando no les paguen. Yo me quedé un poco así, ¿y cómo es que van a escoger algo y que no les paguen? Sí, porque les gusta. Y ahí viene la parte de voluntariado, ahí viene la parte eh, de jóvenes que van a ciertos lugares a hacer interinatos. Pues es parte del desarrollo, o sea, es parte de lo que uno va aprendiendo. Entonces, claro, después van a despegar y su carrera, pues, de alguna forma va a empezar a hacer pero poco a poco van a ir progresando, vaya, pero ese es el punto. Nosotros tenemos que escoger algo que realmente a nosotros nos guste.
Los hijos tienen que escoger algo que a ellos también les guste. No son los gustos de los padres. Ayer les tenía el caso de este amigo. Él es un profesional y su hijo es un profesional en otra área. Él es un profesional de la ingeniería y su hijo es un profesional de la cocina. Dos ramas completamente diferentes y sin embargo, los dos ahí están en su campo. Entonces, ¿qué hacemos para descubrir? ¿Qué deben tener presente nuestros hijos para descubrir? ¿Qué es lo que ellos deberían de tomar en cuenta? Bueno, hay una lectura bien interesante que está en la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Nos dice que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiere decir que todos tenemos dones, todos tenemos cualidades. Alguien puede ser un gran deportista y otro ni siquiera puede rebotar, por ejemplo, en la pelota si juega básquet. O sea, ese es un hecho innato. A alguien le pueden encantar el baile y otro ni siquiera puede bailar. Esos son diferentes dones que el Señor nos da a cada uno. Entonces, descubrir eso es como decir, bueno, a esta persona le gusta, le encanta bailar. Probablemente pueda llegar a ser una bailarina, un bailarín. Es parte de la profesión. Pero no vamos a poner a alguien que ni siquiera es todo tieso, como en el caso mío es todo tieso, no me voy a poner a tratar de estudiar danza porque es paja, es mentira, no lo voy a poder hacer. Entonces ahí es donde uno va descubriendo los dones. Entonces aquí vienen unos consejos que te queremos dar para descubrir. Vamos a ver 5 consejos para que tú descubras y para que tú ayudes y para que te orientes a tu hijo en ese descubrir de su vocación. Primer consejo, tienes que conocer los intereses de tu hijo. Y esto no es de ahorita, sino que este es todo un proceso, desde que nacieron hasta la edad que están ahorita, donde tú los estás orientando, tienes que haberte relacionado con tu hijo. Tienes que haberte relacionado para reconocer cuáles son las habilidades que él tiene. Entonces, el primer punto que tú como padre de familia, que tú como papá o que tú como mamá debes hacer para orientar a tus hijos es, tienes que reconocer cuáles son las habilidades que más le interesan realizar a tu hijo. Algunos ejemplos, bueno, si les gusta hacer deporte, de lo que estábamos hablando, conocer la mente, conocer el cuerpo humano, no sé, o tal vez le gustan las ventas. Cada quien tiene habilidades. Entonces, conociendo ese interés es posible relacionarlos con alguna actividad profesional, con algún trabajo técnico, con alguna vocación que tienen. Entonces, es importante definir qué aspecto o qué parte es lo que a ellos les interesa más realizar. Pudiera ser, por ejemplo, que le interese el cuerpo humano para curarlo, y ahí pueden llegar a ser grandes médicos. O puede ser que le interese el cuerpo humano solo para desarrollarlo físicamente, entonces puede ser unos grandes profesores de educación física. O puede ser que le guste el deporte como tal y sean unos atletas que poco a poco lo van a ir desarrollando y van a triunfar en ese aspecto de su vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que meter nuestra cuña y decirle, mira, hijo, yo he visto que tú eres hábil en esto, y esto es conversado, esto es platicadito, esto no es que le vas a imponer algo, sino que dentro de lo que tú descubras, lo puedes orientar y él, en base a eso, va a empezar a averiguar un poco más de qué es lo que a ellos les gusta. Y esto nos va a llevar a un segundo aspecto que es bien importante que nosotros como padres de familia tenemos que reconocer, y es que tenemos que también conocer cuáles son las capacidades que él tiene, cuáles son sus capacidades para desarrollar esto. Es importante, por ejemplo, como les digo, saber lo que le gusta, pero de igual manera lo es el conocer cuáles son las habilidades que nuestro hijo tiene. Como les digo, cada quien tiene diferentes habilidades, y el ejemplo que estaba poniendo, a nuestro hijo, por ejemplo, les puede gustar mucho la matemática o también no le puede gustar, porque esas son habilidades completamente diferentes. A alguien le puede gustar mucho leer y a otro no le puede gustar leer. Esas son diferentes habilidades que uno tiene a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer tu hijo? Tiene que imaginar la carrera profesional más allá de lo escolar. O sea, tiene que imaginarse y tiene que proyectarse hacia donde él quiere ir. Entonces, al elegir uno, no solo debería de saber
el plan de estudio, Sí. que se adapte a los gustos de nuestro hijo, sino que las capacidades reales que uno debe tener, que nuestro hijo debe tener para desarrollar estas habilidades en la vida. Algún ejemplo, puede ser que a alguien le puede gustar o puede ser excelente, digamos, en matemáticas, que es lo que estamos hablando, o en una administración de algo. Sin embargo, para administrar tiene que tener la capacidad de ser un líder. Para administrar, digamos, el negocito de que tiene el papá, por ejemplo, el negocio que tienen como familia, no cualquiera va a llegar a administrar, porque hay unas personas que son grandes administradores, pero hay unas personas, por ejemplo, que son excelentes vendedores. Si quieren poner un ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, en la parte de venta, yo soy nulo. O sea, yo no sirvo para eso. O sea, no me sale, no me nace. Sin embargo, por ejemplo, mi cuñada, la hermana de Mirna, tiene una suavidad para las ventas, porque habla, platica y lo mira y uno la mira, porque yo he estado con ella cuando está en una labor de ventas y yo le digo, así como hablas, así como vendes, cualquiera te compra estas piedras pintadas, le digo yo. Pero es una habilidad que ella misma trae. Entonces, dentro de eso uno tiene que descubrir, fíjense, tiene que conocer los intereses que tiene nuestro hijo, pero también conocer las capacidades. Y aquí vienen a veces que empiezan a estudiar cosas nuestros hijos porque sí les gustan, pero probablemente no tengamos capacidad para eso. Y eso es un caso bien real. Eso es un caso bien real que se da a lo largo de la vida. Y ahí estaba el caso de que hablábamos hace poco. Puede ser que le guste ser un profesional de la medicina, pero no trae habilidad para eso. Pero sí trae habilidad para ser un buen laboratorista clínico, por ejemplo. Vámonos al caso de las vocaciones. Pues puede ser alguien que le encante la mecánica en los vehículos, pero su habilidad no sea para eso, pero sí sea para alguien que le encante la carpintería, o sea, que alguien tenga el desarrollo de la carpintería. Y yo he visto casos así, yo he visto casos de donde jóvenes que traen unas grandes habilidades para trabajar la madera y hacen cosas maravillosas, o sea, hacen cosas y tienen unas habilidades para desarrollar todo eso. Entonces cada quien tiene que descubrir para qué es hábil con eso. Cada quien tiene que descubrir cuáles son sus capacidades para cada cosa. Entonces, fíjense dos aspectos bien interesantes que hemos visto ahorita. Que nosotros como padres de familia tenemos que saber qué es lo que le interesa a nuestro hijo. Y eso lo descubrimos a lo largo de su vida, de su infancia, de su niñez, de su preadolescencia, de su adolescencia. Ya tenemos el panorama que les gusta a ellos. Pero también ellos tienen que saber descubrir sus capacidades y allí es donde nosotros tenemos que saberlos orientar. Y ahí es donde nosotros tenemos que involucrarnos con ellos para orientarlos. Porque a veces nosotros creemos que tenemos capacidades. Por ejemplo, yo siempre dije, yo voy a tener capacidad para jugar fútbol, porque a mí me gusta el fútbol mucho. Pero también descubrí en mi adolescencia de que para fútbol tal vez tenemos capacidad para verlo, pero ya para jugarlo mis reservas, o sea, no lo puedo hacer, aunque me guste. Eso es parte de descubrir mis capacidades. Ahora bien, ¿qué otro aspecto deberíamos de considerar? Y hay que tener mucho cuidado en este punto. Y es que dónde va a trabajar o dónde puede llegar a trabajar en lo que él estudie o en la habilidad que él tenga. Y esta es una orientación que nosotros deberíamos de darle también. ¿Por qué? Porque una vez elegida, por ejemplo, una opción, tu hijo también debe conocer también este otro aspecto, las posibilidades que va a tener él de encontrar un empleo al terminar él sus estudios. Acuérdense que, por ejemplo, hoy en el día, en este país, lastimosamente la generación de empleos está siendo como muy saturada. Entonces, claro, van a haber desarrollos y van a haber otras cuestiones que en un momento determinado esperemos que la demanda de nuestros hijos cuando salgan del estudio pues puedan tener. Pero sin embargo, es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en la actualidad las carreras técnicas, carreras universitarias están sacando a veces muchos profesionales, pero que no estamos en la capacidad como país de absorber esa cantidad de profesionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este aspecto, porque
lastimosamente, digo lastimosamente, estamos viendo hoy en día muchos jóvenes, muchos padres de familia que apoyaron mucho a sus hijos, que lograron darles una carrera, que lograron pagarles algo y al graduarse estos jóvenes no encuentran las oportunidades que ellos quisieran. Sí cuesta, sí hay que dar pasos poco a poco, pero si ustedes están en una sintonía y estudiaron lo que les agrada, créanmelo, y la palabra de Dios es clara, ustedes van a encontrar en un momento de su vida una oportunidad, poco a poco. Yo sé que en este momento no está fácil la situación, pero sin embargo, poco a poco lo van a ustedes ir encontrando. Entonces, es bien importante que se formen en este aspecto. Es bien importante que se formen una idea clara de hacia dónde ustedes quieren ir. Miren, si ustedes como jóvenes tienen una idea clara de hacia dónde van a ir, tienen una meta, aunque les cueste, poco a poco la van a lograr. Y ese es un mensaje bien optimista porque es una realidad que todos hemos vivido. Poco a poco se va a lograr la meta que ustedes quieren. Yo conozco muchos jóvenes también hoy en día de que ellos mismos están trabajando y se están formando sus estudios. Yo conozco muchos jóvenes hoy en día de que durante el día trabajan y en la noche van a estudiar. E incluso yo conozco muchos jóvenes hoy en día donde los papás no han podido darles un estudio y sin embargo ellos comienzan a trabajar y poco a poco van sacando sus estudios. Yo conozco muchos jóvenes de hoy en día donde no pudieron continuar estudiando y sin embargo ahorita son excelentes en diferentes actividades laborales que ellos están teniendo. Entonces es un aspecto de ir poco a poco desarrollándose. Ahora bien, de ahí viene la otra parte que es un aspecto que ya una vez elegido lo que ellos quieren, hacia dónde quieren ir y deslucidado todo eso, ellos dicen voy a hacer esto. Entonces viene la parte que nosotros como padres de familia debemos apoyarlo. Hacia dónde vamos a ir y aquí hay que tener mucho cuidado. Y este es un aspecto que tenemos que ver con la parte económica que nosotros como padres vamos a apoyar o vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y es que hay que tener y hay que preguntarse cómo voy a pagar o cómo voy a hacer para apoyar a mi hijo con lo que él ha elegido. Si es el caso de que usted como padre lo va a tratar de apoyar. Porque también es la pregunta que se puede hacer un hijo donde va a decir, bueno, yo he elegido esto, ¿cómo voy a hacer para financiar o para pagar esto? Puede que haya decidido, bueno, voy a ir a la Universidad Nacional, o puede que haya decir, bueno, voy a ir a una universidad privada, o puede decir que voy a ir a X lugar a aprender algo técnico, o puede decir que voy a ir o voy a buscar a dónde me pueden enseñar el oficio que yo he decidido. Entonces, toda esa parte es lo que usted tiene como padre de familia orientar o como padre de familia apoyar. Cada quien conoce sus necesidades y en base a eso usted tiene que tomar su propia decisión. Entonces, sería bueno que cuando han definido estos primeros aspectos, ya hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer y todo, sería una excelente idea que ustedes con su hijo se sentaran a platicar. Platiquen. Platiquen sobre el aspecto económico que va a tener lo que ustedes han decidido junto con su hijo para apoyarlo de la forma que lo van a hacer. ¿Por qué? Si nos vamos al aspecto de una carrera universitaria, es mucha la deserción que está habiendo en las universidades por la falta de recursos económicos. Esto se puede evitar si de alguna forma hay alguna buena planificación y, ojo también, hay un sacrificio de todas las partes. O sea, todo se puede siempre y cuando uno pueda o esté consciente del sacrificio que debe de hacer. Y ese es un aspecto que eso a todos nos pasa así. Entonces se deben de tomar en cuenta todo lo que implica el costo, las colegiaturas, el gasto de transporte, la alimentación, lo que se va a gastar en el material que se ocupa, etcétera. Todo eso debe tratar de ser más o menos calculado para ver cómo le vamos a hacer para apoyar eso. Sería entonces útil verificar, considerar de dónde vamos a sacar, considerar el aspecto de becas,
considerar algún financiamiento para mi carrera. Hay tantas formas, pero no nos tiremos a la loca, planifiquemos, es algo bien importante, nos va a ayudar a nosotros como padres y les va a ayudar a nuestros hijos también para que él, en esta etapa donde ya va entrando a la adultez, él se vaya planificando. Entonces, como le digo, todo es cuestión de estar conscientes de la realidad hacia dónde vamos, conscientes de la realidad hacia lo que queremos hacer. Entonces, miren, 4 aspectos que hemos visto ahorita que son de suma importancia. Conocer los intereses de nuestro hijo, conocer cuáles son las capacidades de él, ver que lo que va a estudiar o lo que va a hacer, dónde él puede llegar a trabajar y cómo se va a pagar esa opción que él ha decidido o cómo se le va a hacer. Con estos aspectos uno en mente, con esta forma de una mente, es hasta aquí es donde nosotros tenemos que darle la orientación que nosotros estamos haciendo. Con estos aspectos que nosotros hemos manejado, es donde nosotros le podemos decir, vaya, mira hijo, te hemos ayudado, esto es, y él ya va a poder estar ahí. Entonces, ahí viene el otro aspecto donde muchas veces nosotros como padres de familia no lo queremos hacer o no coincidimos cómo hacerlo. Y ese otro aspecto es el que nosotros tenemos que de alguna forma ver cómo le damos la libertad a nuestro hijo. Darle la libertad no es, o sea, no es que tengamos que ponerle todo, vaya, mira aquí está, porque también ellos tienen que aprender a desenvolverse por ellos mismos. También ellos tienen que aprender a luchar por lo que ellos quieren. Y ese es un aspecto que muchas veces nosotros como padres de familia estamos fallando, porque le queremos dar a nuestro hijo todo para que nada se les complique, pero en las complicaciones y en las angustias es donde nosotros nos vamos a fortalecer como seres humanos. Y un aspecto bien importante de estas 4 cosas que hemos visto es que siempre tomados de la mano de Dios. ¿Se han fijado que muchas veces cuando nosotros estamos decidiendo este futuro, lo menos que hacemos es consultarle al Señor? Entonces, una vez clarificado el panorama para con nuestros hijos, una vez que ellos hayan desarrollado esto, nosotros, ¿cuál es nuestra obligación como padres de familia? Nuestra obligación es simple y sencillamente darle la libertad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que encontrar un punto de equilibrio. Ellos tienen que saber que el apoyo que se les ofrece, ellos tienen también la libertad de elegir su futuro. Después de todo, de ellos depende esa decisión. O sea, de los hijos va a depender la decisión que ellos tomen. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar, nadie es perfecto. Pero también tienen que ver ellos dentro de esa equivocación cómo corregir ese error y salir adelante. Eso es parte de la vida. ¿Qué nos corresponde una vez ellos han tomado la decisión y una vez ellos están hechos? Bueno, ayudarlo, darle consejos, aconsejarlo, darles opiniones, darle opciones y que él reflexione, que él se responsabilice de esa decisión que ha tomado y también, como les digo, darle a entender que en algún momento, si él se equivoca, pues también reconocer nosotros como padres de familia que él tiene derecho a equivocarse y nosotros como padres de familia, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Entonces, no querramos ver que nuestros hijos a los 17, 18, 19 años tome la decisión más perfecta, porque puede también equivocarse. Entonces, ¿de qué nos corresponde a nosotros? Aconsejarlo, acompañarlo, pero que él realmente tome su propia decisión. Entonces, si su decisión de su hijo fue seguir una carrera universitaria y se da cuenta en los primeros ciclos que no era probablemente lo que tiene, pues como decimos los salvadoreños, ni modo, amarrarse bien los pantalones, aconsejarlo y ver qué otras opciones tiene. Pero no empiece a juzgarlo, no empiece a obligarlo a que tiene que terminar algo, porque al final de cuentas ni lo va a terminar, se va a considerar fracasado y no es lo que a él le gustaba. Hay que darles margen de tiempo, hay que darles a entender, pero ojo, hay que supervisarlos. O sea, nuestros hijos necesitan supervisión, nuestros hijos necesitan, más que todo en estos dorados tiempos, donde las tentaciones están por todos lados, hay que darle mucha supervisión, hay uno que estar pendiente de ellos, hay que darle un margen de tiempo para que él medite. Y si hay un cambio de decisión en lo que ha tenido, es mejor, si está en la universidad, perder también un ciclo y no perder una vida de estudio que ni siquiera nunca le gustó. Entonces,
¿Qué es lo que hemos hablado? Son pasos sencillos, no son difíciles de realizar, pero una vez decidido el camino, veamos también y tenemos que irnos orientando. Una vez decidido el camino, una vez orientado el camino, veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Una vez decidido ese camino, en Isaías, en el capítulo 58, versículo 11, Isaías, capítulo 58, versículo 11, la palabra del Señor nos dice: yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, mis ojos te seguirán y yo seré tu consejero, nos decía el Salmo 33. Pero en Isaías está como el complemento de lo que nos había dicho. En el capítulo 58, versículo 11, la palabra del Señor de Isaías nos dice: Yahvé te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y será como huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Quiere decir que si bien el Señor nos aconseja, Él nos va a acompañar en esos momentos donde también probablemente no hayamos tomado la mejor decisión. Entonces tenemos que tomar en cuenta que no siempre la vocación de nuestros hijos es ser grandes profesionales. No es así. No solo los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los químicos pueden ser alguien en la vida y ser felices. No. Debemos hacer conciencia que hay muchas vocaciones y que es necesario permitir a nuestros hijos aprender algún oficio, aprender alguna profesión o estado de vida que ellos realmente elijan. Entonces, ahí vemos, pueden ser que sus hijos quieran ser cosmetólogos, pueden ser que sus hijos quieran ser cocineros, no sé. Entonces nosotros tenemos que acompañarlo en esa decisión. O puede ser también que tu hijo o tu hija tenga la vocación de un llamado a una vida religiosa, a una vida consagrada. Y entonces tú también tienes que ayudarlo y a una vez descubierta esta vocación, pueden ellos descubrir que ahí es donde ellos quieren sentir ese llamado y encontrar lo que el Señor quiere para cada uno de ellos. ¿O quién me puede decir ahorita que la vocación de Madre Teresa de Calcuta o Gandhi no fueron personas exitosas, si fueron sus vocaciones, pues, fueron lo que ellos querían? Entonces, yo sé que a veces no es fácil cambiar nuestra forma de pensar como personas, pues, como padres de familia. Entonces debemos trabajar en eso, debemos de permitir que nuestros hijos pues sean mejores y también tenemos que permitir que nuestros hijos vayan así poco a poco. Entonces, recordemos que la vocación se empieza a manifestar desde pequeños. Ahí es donde van orientando a ellos. Y que en nuestras manos está ayudarlos a desarrollar al máximo esas aptitudes y esas capacidades propias. ¿Para qué? Para que lleguen a ser hombres y mujeres felices, honestos y que ayuden a este país de gente sobre todo muy honesta que tanto estamos necesitando hoy en día. Así que, miren, el llamado ahí está. El llamado ahí está, que ustedes como padres de familia le presten interés en esta época que sus hijos están tomando muchas decisiones sobre su vida, sobre todo si ahorita estamos viendo que nuestros hijos ya están saliendo de unos estudios o ya están saliendo para ver qué es lo que van a decidir retomar. Así que esperamos que estos consejos que le hemos tratado de transmitir en este programa sean de mucha ayuda para ustedes, y recuerden, sobre todo, no se dejen de tomar de la mano del Señor, porque Él es al final el que los va a orientar de la mejor manera. Así que les agradecemos su sintonía, nos despedimos como siempre con la ejaculatoria de este programa y los esperamos el próximo jueves para dar otro granito más de arena a este su programa Familia Formadora de Personas, donde tratamos de orientarlos, donde tratamos de ir sembrando semillitas para que poco a poco ustedes se vayan fortaleciendo en su relación como familia y con sus hijos. Así que agradecemos su sintonía y nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.